¿Pueden los colombianos obrar milagros? Esa fue la pregunta que sacudió al mundo tras la difusión de un video que capturó un instante estremecedor en una ciudad colombiana devorada por un aguacero torrencial. En apenas un día, la grabación superó los 30 millones de reproducciones, extendiéndose con una fuerza que desafiaba toda lógica. En el extranjero, hubo quienes afirmaron que aquellas imágenes hacían trizas el sentido común de la humanidad. Fue un momento que dejó al mundo conteniendo el aliento, grabado profundamente en la historia. Y pensar que, lo que debía ser simplemente un incidente bajo la lluvia, terminó registrando una escena que superaba cualquier imaginación. Un panorama increíble, una empatía que deja sin palabras y un instante que rompió los esquemas habituales. Este video sacudió violentamente los corazones de las personas, convirtiéndose en un torbellino que recorrió el globo. ¿Qué mostraba exactamente esa grabación? ¿Cuál fue la razón que llevó a tantos a derramar lágrimas de emoción? ¿Cómo interpretaría usted mismo estas imágenes? Veámoslo de inmediato. En una oficina rodeada por los rascacielos de Nueva York, Mark Johnson estaba sentado frente a su escritorio como de costumbre. Como experto en planificación urbana, su rutina consistía en recopilar y analizar noticias e imágenes sobre ciudades de todo el mundo. Desde el fracaso en la construcción de autopistas y estrategias para mitigar la congestión, hasta casos exitosos de prevención de desastres, los desafíos que enfrentan las urbes son innumerables. Mark estaba convencido de que estudiar estos problemas era el primer paso para proteger la vida de las personas. Aquel día, comenzó su mañana como cualquier otra. Al abrir su computadora y navegar por las redes sociales, un video captó su atención. Era una publicación que simplemente decía "El gran aguacero en Colombia". El título, aunque ajeno a su realidad inmediata, le hizo fruncir el ceño por un instante. Videos de lluvias torrenciales abundan en todo el mundo, por lo que no le pareció algo particularmente inusual. Se encogió de hombros y, con cierto desinterés, presionó el botón de reproducción. Sin embargo, en el instante en que comenzó el video, la mirada de Mark quedó clavada en la pantalla. Nubes negras, densas como el plomo, envolvían la ciudad de Bogotá, y una lluvia furiosa golpeaba el suelo sin piedad. El agua caía como si el cielo se hubiera roto, las aceras ya estaban cubiertas por un río de agua marrón y turbia. Los neumáticos de los vehículos que transitaban por las avenidas se hundían en el agua, pareciendo luchar contra la corriente para avanzar. En los ventanales de los edificios de ladrillo rojo, tan característicos de la capital, las gotas se deslizaban incesantemente, y toda la ciudad parecía cubierta por un velo grisáceo y melancólico, típico de las tardes andinas. Al principio, Mar solo lo vio como un registro más de un desastre natural. Sin embargo, cuando la cámara giró hacia la multitud, sus prejuicios se derrumbaron por completo. No había el caos ni el tumulto que él imaginaba como algo lógico. La gente no corría presa del pánico, sino que formaba filas organizadas, avanzando hacia la estación de Transmilenio con una serenidad pasmosa. Sobre el asfalto empapado por el diluvio, aunque sus pasos eran lentos, se podía sentir una dirección clara y decidida. Nadie gritaba, nadie empujaba. En situaciones donde el miedo y la ansiedad deberían propagarse mientras la multitud se mueve, en la pantalla lo que permeaba era una atmósfera de solidaridad inquebrantable. Mark acercó instintivamente su rostro al monitor, escudriñando la escena. Parecía que las personas, en un acto de comprensión mutua, mantenían la distancia adecuada, sin apresurarse egoístamente por avanzar. Ese orden, que brotaba de manera natural, parecía envolver suavemente a toda la multitud. Luego, la cámara mostró el interior de la estación del sistema de transporte masivo. La gente bajaba las escaleras con el piso resbaladizo, formando una hilera. Allí, alguien extendía la mano gentilmente para ayudar a una madre que cargaba a su bebé, otros se apartaban espontáneamente para rodear y proteger a quienes llevaban cargas pesadas. Todos los movimientos fluían con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más obvio del mundo. Fueron precisamente esas acciones desinteresadas, una tras otra, las que dejaron la impresión más profunda en Mark. En ese momento, algo dentro de él se estremeció silenciosamente.
Lo que le impactó con tanta fuerza no fue la amenaza natural del aguacero en sí, sino el comportamiento humano que emergió en medio de la tormenta. Ya fuera como experto en urbanismo o como simple ser humano, Mark estaba presenciando algo inédito. Al otro lado de la pantalla se desplegaba el paisaje urbano de Bogotá cubierto por nubes grises. La furia de la lluvia no cesaba, aceras y calzadas quedaron anegadas en un abrir y cerrar de ojos. Los cerros orientales y los edificios lejanos quedaron ocultos tras una cortina blanca de agua, desdibujando sus contornos. Solo las luces de los autos brillaban como si cortaran la superficie del agua, advirtiendo que la ciudad entera estaba bajo el asedio de la tormenta. A pesar de ello, dentro de la estación, la gente no armaba alboroto, sino que se refugiaba ordenadamente esperando el transporte público. No se escuchaban gritos de pánico ni furia, allí solo reinaba la cortesía y una calma colaborativa. Cuando el personal de la estación daba instrucciones por los altavoces, la gente respondía de inmediato, nadie intentaba colarse o avanzar a la fuerza. Frente a una madre con niños, el camino se abría como por arte de magia. A los ancianos de pasos vacilantes, las personas a su alrededor los acompañaban con naturalidad, como si fueran sus propios abuelos. La larga fila de personas empapadas bajo la lluvia, que debería haber sido un foco de congestión insoportable, transmitía una extraña paz. Incluso si los paraguas chocaban entre sí, nadie fruncía el ceño, simplemente ajustaban el ángulo en silencio, esquivándose mutuamente con respeto. Eran esos pequeños gestos de consideración, acumulándose capa sobre capa, los que traían una quietud inexplicable al conjunto. Mark contuvo la respiración ante tal espectáculo, inclinándose inconscientemente hacia adelante. Poco después, la toma cambió nuevamente al interior de la estación, donde la gente, atenta al piso mojado, bajaba las escaleras en fila india. Si alguien se detenía, los de atrás esperaban pacientemente, sin presionar. Cuando reanudaban la marcha, no había empujones. La cámara también captó a un joven ofreciendo su brazo para ayudar a una mujer mayor, pero todo ocurría con tal naturalidad que parecía simplemente parte de la vida cotidiana. Junto con la sorpresa, una fuerte duda surgió en el pecho de Mark. ¿Cuál era la razón para que pudieran actuar con tanta serenidad? Porque cientos de personas podían mantener el orden como si estuvieran guiadas por una misma voluntad. A sus ojos, la causa no podía explicarse simplemente por sistemas de prevención de desastres o seguridad policial. Sentía que lo que el video revelaba era un valor más profundo, arraigado en la base misma de la sociedad. La lluvia arreciaba, y grandes gotas golpeaban el lente de la cámara. Aún así, la fila de personas no se desordenaba, continuaba avanzando silenciosa y firmemente. Era como si toda la ciudad fuera una gran familia, moviéndose con consideración mutua. Mark no podía apartar la vista, sintiendo una corriente cálida ascender desde lo profundo de su pecho. Es increíble, actúan con una coordinación casi instintiva, murmuró Mark, con la voz escapándosele sin querer mientras miraba el video. Expuestos al aguacero, nadie perdía la calma, mantenían la fila y continuaban la evacuación en silencio. Incluso con cientos de personas moviéndose a la vez, no se veían conflictos ni caos. Esa imagen de seguir instrucciones y ceder el paso mutuamente era algo que, bajo sus propios parámetros, resultaba incomprensible. En la mente de Mark surgieron recuerdos de su propio país, Estados Unidos. En Nueva York, cuando una tormenta paralizaba el metro, la estación caía instantáneamente en el caos. Los gritos resonaban por doquier, la gente se atropellaba hacia las salidas y pequeños roces desataban grandes confusiones en segundos. El orden se desvanecía. Para Mark, que conocía bien ese caos, la escena presenciada en el video de Bogotá presentaba un contraste demasiado vívido. Si sucediera lo mismo en Estados Unidos, seguramente reinaría el desorden. Precisamente por tener esa certeza, la imagen ante sus ojos golpeaba su corazón con mayor intensidad. Poco después, el video mostró la plaza frente a la estación, revelando una escena aún más sorprendente. Desconocidos compartían un mismo paraguas, resguardándose juntos de la lluvia, pegados hombro con hombro. Incluso sin mediar palabras,
Esa actitud de compartir lo poco que se tenía hizo que Mark dudara de sus propios ojos. En Estados Unidos, probablemente nadie tendría la holgura mental para sostener un paraguas para otro, la gente haría todo lo posible por protegerse a sí misma, y sería difícil ver manos extendidas hacia los demás. Sin embargo, en Colombia, ¿esto ocurría con total naturalidad? Luego, el video cambió a los comercios y edificios públicos de la ciudad. Un local abría sus puertas de par en par, invitando a los transeúntes empapados a entrar. En la entrada de otra tienda, habían colocado varios paraguas con un letrero que decía, «Tome uno libremente». Ante estas acciones que trascendían las pérdidas y ganancias, Mark se quedó sin palabras. Todo el video emanaba una atmósfera donde ayudarse mutuamente era la norma. Volvió a sentir profundamente cuán arraigada estaba esa cultura en la sociedad. Mark sintió claramente cómo su interior se volvía cálido y ardiente. Aunque solo miraba una pantalla, podía percibir tangiblemente la calidez humana, ese calor de hogar del que tanto hablaban los latinos. Las figuras de esas personas, que debían estar heladas por la lluvia fría de los Andes, paradójicamente transmitían calor. Se sentía confundido por esta sensación inexplicable, pero a la vez reflexionaba una y otra vez, quizás esta sea la forma ideal de la sociedad humana. Entonces, el título sensacionalista del principio del video volvió a su mente, ¿pueden los colombianos hacer milagros? Esa frase, que al principio le pareció exagerada, ahora se clava profundamente en su pecho. El orden, la calma y ese paisaje lleno de empatía. Ya no podía decir que fuera una exageración. Llamarlo milagro no estaba fuera de lugar. Sí, Mark realmente empezó a pensarlo. Aquel video que tocó la fibra sensible de Mark se difundió por el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Publicado en redes sociales, alcanzó millones de visitas en pocas horas y superó los 30 millones al día siguiente. En la sección de comentarios, las voces de asombro y emoción no cesaban. ¡Qué berraquera! Increíble, son un modelo para la humanidad. Cada comentario expresaba un elogio sincero hacia la actitud de los ciudadanos bogotanos. Pronto, los grandes medios mundiales comenzaron a reportarlo. Periódicos europeos titularon con la evacuación ordenada de los colombianos, acompañando la nota con fotos de la situación. Sitios de noticias asiáticos publicaron análisis de expertos sobre por qué los colombianos no caían en el caos. Programas de televisión en Estados Unidos emitieron reportajes especiales titulados, La razón por la que el video del aguacero en Colombia asombra al mundo. En los estudios de grabación, expertos y ciudadanos debatían seriamente sobre esas imágenes. El aumento en las reproducciones ya no era solo una cifra, demostraba que personas de todo el mundo estaban conmovidas por la acción de los colombianos, detonando discusiones en cada país sobre si debían aprender de ello. En el ámbito educativo surgieron iniciativas para incluir el video como material didáctico. Finalmente, más de 20 países lo utilizaron como parte de su educación en prevención de desastres y civismo. Mark, como experto en planificación urbana, observaba estos fenómenos con frialdad profesional, pero no podía evitar suspirar con admiración al ver cómo la acción local de un lugar podía tener tal impacto internacional. En las redes sociales surgían opiniones más concretas. Si fuera en mi país, ¿habría disturbios y heridos? Quiero que mis hijos vean esta serenidad. ¿Pueden los colombianos hacer milagros? Siento que ahora he visto la respuesta. Comentarios en inglés, español, francés y mandarín se entrelazaban. Ya no eran simples impresiones sobre un video, se vislumbraba el impacto profundo que había dejado en muchos corazones. Mark contemplaba este eco global, recordando su propia conmoción inicial. La palabra milagro que surgió en su mente, ahora era pronunciada por personas de todo el planeta. Incluso desde la perspectiva de un investigador urbano, aquello no era solo el comportamiento de una multitud, sino que podía catalogarse como un fenómeno sociológico. La cooperación y el comportamiento cívico de la gente no se forman de la noche a la mañana. Mark comenzó a sentir nuevamente que esto solo podía nacer bajo una acumulación de cultura, educación y valores forjados a lo largo de los años. El video había trascendido el marco de un evento nacional para convertirse en un modelo de aprendizaje transmitido mundialmente,
¿cómo debe actuar el ser humano en situaciones límite como un desastre? A esta pregunta, la gente de Colombia dio una respuesta silenciosa y contundente. Una profunda emoción permanecía en el pecho de Mark. Poco después, una idea comenzó a germinar: si los ciudadanos de mi país vieran este video, ¿qué sentirían? ¿Podrían hacer lo mismo? Esta pregunta resonaba pesada y constante en su interior. Mientras los elogios recorrían el mundo, el video también provocó reacciones diversas. Parte de la prensa europea reportó que la acción de los colombianos era ciertamente admirable, pero ¿acaso no se escondían problemas ignorados detrás de ello? Los titulares alineaban palabras provocativas como «las sombras ocultas tras el orden». Un sociólogo comentó en un programa de televisión: ¿no se basa ese orden demasiado perfecto en el sacrificio de la libertad individual? En una sociedad donde nadie se atreve a disentir y todos actúan igual, se siente algo asfixiante. La acción de los colombianos es bella, sí, pero idealizarla es peligroso. Estas opiniones se esparcieron rápidamente por la red, desatando feroces debates. Mark también se sintió algo sacudido por estas voces. Aunque su emoción inicial fue genuina, su mente no era tan simple como para ignorar las críticas. Ciertamente es una escena hermosa, pero está realmente construida solo por pura empatía. La semilla de la duda brotó silenciosamente en él. Al ver el video repetidamente, su mirada se dirigió a otro nivel. Nadie en la multitud alzaba la voz, nadie rompía la fila. Esta escena, aunque conmovedora, también transmitía una presión muda de tener que ser igual a todos. Si alguien actuara diferente, ¿recibiría miradas frías? Al pensar esto, el paisaje ordenado parecía tener luces y sombras simultáneas. Medios europeos comentaron que el orden colombiano implicaba una rigidez social, donde la creatividad individual se perdía como precio a pagar. Un columnista afirmó tajantemente que Colombia no era el modelo que Occidente debía perseguir. Al leer eso, Mark cayó en una profunda reflexión. ¿Pueden los colombianos hacer milagros? Esa frase, grabada en su corazón, ahora resonaba con un significado distinto. ¿Es realmente un milagro? ¿O una conducta forzada por la presión colectiva? Su corazón oscilaba entre el elogio y la crítica. Las discusiones en redes sociales se polarizaron: unos decían que criticar sin entender la cultura era arrogante, otros opinaban que debía señalarse el problema de la presión de grupo. Mark observaba esta controversia internacional sin poder decidir su postura. Aún así, el impacto de la primera vez seguía vívido. Sin duda era una escena hermosa, pero quería confirmar qué se ocultaba detrás. Ya fuera por su espíritu indagador como experto o por curiosidad humana, necesitaba saber. Una duda persistía en el interior de Mark. Esa evacuación ordenada era conmovedora, pero nacía de una solidaridad pura. ¿O era el resultado de una presión para no desentonar? Buscando respuestas, investigó más y consultó opiniones de expertos. Finalmente, dio con el trabajo de la profesora Erika, quien llevaba más de 30 años estudiando la cultura colombiana. Su investigación, que analizaba detalladamente la respuesta ante desastres en Colombia, fue despejando una a una las dudas de Mark. Según la profesora, la base que sostiene a la sociedad colombiana es una profunda calidez humana y un espíritu de ayuda mutua. Estos son los que moldean la acción de las personas ante los desastres. Lo que en Occidente podría interpretarse como conformidad, en Colombia se entiende como una manifestación de solidaridad y afecto. Al leer esa frase en el ensayo, Mark soltó un largo suspiro de alivio. Se dio cuenta de que sus sospechas sobre un orden forzado no eran la lectura correcta. El estudio de la profesora profundizaba también en la historia de Colombia: terremotos, deslizamientos, el fenómeno de la Niña, una geografía andina compleja. Al vivir en una zona de riesgo constante, la gente ha enfrentado las amenazas de la naturaleza una y otra vez, interiorizando la realidad de que sin cooperación mutua no se puede sobrevivir. Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento, el riesgo acecha en la vida cotidiana. En ese entorno severo nació el valor de la solidaridad y el echar una mano. Esta calidez humana no implica reprimir el yo, al contrario, es encontrar el propio lugar en armonía con los demás,
la sabiduría de superar las dificultades con la fuerza del colectivo. En las figuras de las personas haciendo fila y cediendo el paso no se veía la sombra de la obligación, sino la existencia silenciosa de una conciencia común: vamos a salir de esta juntos. Mark leyó sobre las tradiciones de las comunidades campesinas y los barrios populares, donde los vecinos se cuidan entre sí. Leyó registros de ayuda mutua ante inundaciones y derrumbes. Comprendió que, a través de la educación y la vida en comunidad, se cultiva un espíritu de servicio hacia el prójimo. Mark se sintió profundamente impactado al ver cómo esa acumulación de años se transmitía naturalmente a la acción de los colombianos modernos. Por otro lado, la sociedad occidental tiene como premisa el despliegue de la fuerza individual, respetar valores diversos y crecer en la competencia de su cultura. Sin duda, ese también es un elemento importante de la sociedad humana. Sin embargo, en Colombia, ante la cruda realidad de los desastres, la coordinación se prioriza por necesidad vital. Como resultado, la idea de «no estoy solo, resolvemos esto entre todos» ha echado raíces profundas. Mark cerró el ensayo y miró por la ventana. En su país, se enseña que está bien ser diferente, pero en momentos de crisis, eso a veces invoca el caos. Esa cultura colombiana no era algo que debiera menospreciarse. Era una lección nacida de una larga historia para sobrevivir como grupo. Esta comprensión resonó con fuerza en Mark. Luego, una frase al final del ensayo de la profesora se grabó en su mente: la acción de los colombianos no es un milagro, sino una inevitabilidad respaldada por la historia y la cultura. Al leer esto, la visión de Mark sobre Colombia cambió decisivamente. Al profundizar en la investigación de la profesora Erika, la curiosidad de Mark se intensificó. Aunque entendía que el espíritu de calidez humana sostenía a los colombianos, la pregunta de por qué podían mantener tal calma técnica seguía ahí. Buscó más en archivos de psicología y gestión del riesgo. Finalmente, encontró los 3 pilares que sostienen la serenidad colombiana. El primer pilar es la resiliencia aprendida. En Colombia, la convivencia con terrenos inestables y lluvias constantes hace que, desde la infancia, se entienda el riesgo. La gente sabe qué hacer porque ha visto a sus padres y abuelos hacerlo, no es teoría, es memoria viva. Mark entendió que el desastre no se ve como una posibilidad remota, sino como una certeza eventual. El segundo pilar es el efecto de la prueba social. Los seres humanos tienden a observar a los demás para decidir su comportamiento. Si uno entra en pánico, la agitación se contagia. Pero si la mayoría actúa con calma y civismo, eso se convierte en la norma, estabilizando al grupo. Mark recordó cómo en el video la gente se miraba entre sí, caminando al mismo paso. Nadie perdía el control, la calma se contagiaba silenciosamente. Y el tercer pilar es la cultura del buen vecino. En la sociedad colombiana, la conciencia de ayudar al que está en problemas es fuerte. A través de la vida de barrio, se cultiva el valor de que ayudar no es solo un deber, sino algo natural. Mark sintió con empatía al leer una frase en un libro especializado. Para un colombiano, ayudar a otro no es un acto de caridad extraordinaria, sino una extensión de su vida diaria. Esta frase era la mejor prueba de lo visto en el video. Así, la superposición de estos 3 pilares forjó esa acción que parecía milagrosa. Cuando Mark comprendió este mecanismo, sintió un profundo respeto. Esa calma no era casualidad, sino el cristal pulido por la educación, la psicología y la cultura a lo largo del tiempo. Abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa: los colombianos comparten una voluntad colectiva, un método contra el caos que impregna toda la sociedad. Esto iba más allá del urbanismo, era sabiduría humana. Al mirar esa frase, el corazón de Mark latía silenciosa pero poderosamente. Aunque Mark entendió que la acción calmada de los colombianos tenía respaldo cultural, también tuvo que enfrentar la realidad de que no es una sociedad perfecta. Al avanzar en su investigación, surgieron los desafíos que enfrenta Colombia. Primero, la desigualdad y la vulnerabilidad urbana. La evacuación requiere recursos y salud, pero en una sociedad con brechas marcadas, no todos tienen las mismas facilidades. En el pasado,
hubo casos lamentables donde personas vulnerables no pudieron evacuar a tiempo. Detrás de esas filas ordenadas, ¿se ocultaban luchas invisibles? Más grave aún era la falta de información para la creciente población migrante y flotante. Colombia se está transformando en una sociedad más diversa. ¿Cómo transmitir información de emergencia a quienes no conocen los códigos locales o desconfían de las autoridades? Existía el riesgo de que, aunque los locales actuaran con calma, los recién llegados quedaran aislados. ¿Puede este orden responder a la diversidad o tiene un límite? Esa preocupación brotó en Mark. El debilitamiento de los lazos vecinales en las grandes urbes como Bogotá también era un problema. Antiguamente, el espíritu de vecindad llegaba a cada rincón. Sin embargo, con la vida moderna en apartamentos y la prisa urbana, a veces ni se conoce la cara del vecino. Si la base de la ayuda mutua colapsa, esa fortaleza cultural podría tambalearse. No obstante, en medio de esto, surgían nuevas esperanzas. Simulacros de evacuación que pasaban de ser obligaciones a actividades comunitarias lúdicas, integrando a niños y ancianos, reforzando el tejido social. Además, la solidaridad digital se expandía, el uso de redes sociales para compartir información de rutas seguras y pedir apoyo, una forma de ayuda mutua de la nueva era. Mark observaba estos desafíos y esperanzas, sintiendo fuertemente que Colombia buscaba su camino entre la tradición y la modernidad. Detrás del bello orden había debilidades, pero también esfuerzos genuinos para cubrirlas. Colombia no se detenía, evolucionaba silenciosa y firmemente hacia el futuro. Esa figura proyectaba claramente esperanza en los ojos de Mark. Semanas después de ver el video, la imagen de Bogotá no desaparecía de su mente. Gente haciendo fila bajo la lluvia sin prisa, cediendo el paso, evacuando en silencio. Cada una de esas acciones seguía grabada en su pecho. No era solo un registro de prevención de desastres, era una prueba de las posibilidades y la esperanza de la sociedad humana. La figura de los colombianos era un rayo de luz en un mundo caótico, Mark estaba cada vez más convencido de ello. En un mundo donde la división y el conflicto son constantes, al ocurrir un desastre, lo primero que suele aparecer es el caos. Pero el video de Colombia mostraba algo diferente: armonía, ayuda mutua y una calidez humana que considera al otro. La calma de la gente no se explicaba solo por simulacros o normas, en su base yacía una cultura de solidaridad y espíritu de lucha compartida forjada en la historia. Poco después, Mark escribió en su cuaderno: si volviera a nacer, quisiera tener ese espíritu colombiano. No era una emoción pasajera, sino el anhelo que muchos en el mundo sentían. En los comentarios de las redes sociales también afloraban voces diciendo: quisiera vivir en una sociedad así, ojalá mi país tuviera esa calidez. Los pensamientos de Mark se superponían con los de muchos. ¿Pueden los colombianos hacer milagros? Al principio le pareció exagerado, pero ya no. La postura mostrada por los colombianos no era un milagro, sino la consecuencia inevitable de su esfuerzo y acumulación cultural. Aún así, visto desde un mundo donde el caos es la norma, aquello brillaba como un milagro. Mark se dio cuenta de que por eso la gente se conmovía hasta las lágrimas. El video de la lluvia en Bogotá se convirtió en un punto de inflexión en su vida. No solo como experto en urbanismo, sino como persona, comenzó a ver como ideal una sociedad donde la gente vive considerada y unida. Ese anhelo que germinó entonces, ahora sostiene silenciosamente sus pasos. Yo también quiero construir en mi país una sociedad donde la gente se apoye mutuamente, como en Colombia. Mark susurró esto en silencio dentro de su corazón. ¿Y usted, qué opina? Aquí termina el relato de hoy. Esperamos sus impresiones en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final.